Bueno, primero decir que esta charla es un poco, es parte, no es la última aquí en Madrid por ahora, pero en la semana que viene se continúan las actividades de unas jornadas que estamos haciendo en distintas ciudades a 50 años de la muerte de Franco, rompamos el consenso, con distintas charlas y actividades de distinto tipo que se vienen haciendo en Barcelona, en Madrid, en distintas universidades, en Zaragoza, en Málaga, bueno, y próximamente también en otros lugares, justamente porque queremos, digamos, reivindicar una visión de la historia y una disputa por la historia frente a los relatos de la derecha, pero también a los relatos progresistas sobre lo que fue la transición, sobre lo que fue la democracia que vino después, el régimen del 78 y las tareas que tenemos por delante, ¿no? Desde el punto de vista de la izquierda revolucionaria. Así que, bueno, como parte de esas actividades, hoy tenemos aquí, nos pone muy contentas, a Ángel Luis Parras, compañero que, bueno, estuvimos con él compartiendo hace unos días otras charlas en la Universidad Complutense. Él fue compañero de militancia de Yolanda González, de eso estuvimos reivindicando mucho en estas jornadas y hablando de ese legado, militante trotskista durante la transición, y actualmente también él es militante de Corriente Roja, así que bueno, nos da mucho gusto tenerlo aquí presente. Y junto con él, Santiago Lupe, nuestro compañero de la CRT, que es historiador. Él está, bueno, tiene mucho escrito que pueden leer en Izquierda Diario en estos días, debates y artículos muy interesantes sobre la transición, y está terminando de elaborar un libro junto con una compañera, Cintia Burgueño, sobre la transición, que también les prometo que viene muy bien. Así que bueno, los dejo simplemente con ellos, que van a hacer unas intervenciones, después abrimos las preguntas y ellos cierran después la última parte. Nada más, gracias. Bueno, me pusieron así el micrófono, aviso, porque últimamente tengo un pulso que no estoy para desactivar bombas, entonces mejor para hablar más tranquilo así. Bueno, yo lo primero que quería, antes de nada, es agradecer de corazón a todas las militantes y los compañeros y compañeras de CRT, de Contracorriente, de Pan y Rosas, felicitarles por esta campaña de Rompamos el Consenso, pero muy particularmente por las opciones que nos han dado de hablar de Yolanda, de nuestra compañera, de su lucha, de su herencia, de su tradición. Por lo menos en nombre de una buena parte de la militancia de Corriente Roja, lo queríamos agradecer públicamente, ¿no? Bueno, es una lástima que no pueda estar Raquel aquí. Además, Raquel y yo fuimos compañeros de militancia en la LIT algunos años, para que ella hubiera graficado, hubiera explicado aquí lo que supuso la Revolución Portuguesa. Yo me voy a referir solamente a la Revolución Portuguesa en dos sentidos, bueno, en un sentido realmente, que es la repercusión que tuvo en el Estado español y durante la transición esa revolución. ¿Qué significó para la clase obrera, para la juventud, para el régimen, la Revolución Portuguesa? Bueno, la madrugada todo el mundo conoce, la madrugada del 25 de abril del año 74, se produce la sonada militar, la famosa Grándola Vilamorena de Seca Alonso, que daba la salida a que los militares, los capitanes del movimiento de las Fuerzas Armadas, derrocaran a la dictadura. Y es a partir de ese hecho que se desencadena en Portugal un proceso de huelgas, de ocupaciones de fábricas y empresas, de comités obreros, de moradías de vecinos, como ellos dicen, de movilizaciones y organización de los soldados, y de hecho, objetivamente, de cuestionamiento del poder capitalista en la... Era lo más parecido que habíamos tenido a una revolución clásica, digamos así, en Europa hacía mucho tiempo. Y como éramos muy jóvenes, yo tenía 17 años, o 18 debía tener, a nosotros ver perseguir por las calles de Lisboa a los pides, que era la policía secreta del régimen, es que nos ponía, bueno, era una emoción. Luego empezábamos a dudar por qué había tantos portugueses en la Gran Vía, ¿no?
porque la Gran Vía se llenó de portugueses, bueno, eran pides que salían corriendo de allí y se habían refugiado bajo el régimen franquista aquí en Madrid, ¿no? Bueno, ¿cómo se reflejó todo eso en el Estado español? Hay quizá yo me gustaría señalar como 3 prolegómenos antes del año 74, del 25 de abril. Uno, primero, estábamos viviendo un ascenso de las luchas obreras muy grande, que venía ya desde mediados de los años 60 y finales de los 60. No solamente eran luchas obreras muy importantes en pleno régimen franquista, sino de que iban acompañadas del surgimiento de una organización muy particular de esas luchas, que eran las comisiones obreras. Las luchas habían comenzado fundamentalmente en Asturias, Barcelona, Madrid, y al compás de esas movilizaciones y de una clase obrera muy rejuvenecida, empiezan a aparecer estos organismos. También son los años de una tremenda lucha estudiantil al calor del mayo del 68 francés. Hay incluso una carta del entonces Carrero Blanco, alguien que llegó muy alto, y que escribió un informe enviado a Franco que decía: hay que borrar de los cuadros del profesorado de la enseñanza básica y de la universidad a todos los enemigos del régimen, y hay que separar de la universidad a todos los alumnos que son instrumentos de la subversión. Eso le mandaba al caudillo, impresionado por lo que estaba pasando en las universidades, en los institutos, etc. El otro elemento que se dio en aquellos años fue el estallido de la crisis económica. Uno era el fin de lo que se llamaba el milagro español, empieza la recesión y fundamentalmente estalla lo que se llamó a nivel mundial la crisis del petróleo, la crisis del año 73. Entonces, esta combinación de factores económicos que empezaron a ir acompañados de una inflación altísima, de una carestía de la vida muy, muy alta, fue otro de los fenómenos que precedieron a esa situación. Y finalmente, otro factor que acompañó esas luchas y esa situación fue el incremento represivo del régimen. Fueron los años, por ejemplo, de los estados de excepción en el norte, en Guipúzcoa, en las concentraciones, en los lugares de mayor desarrollo de la industria. Fue el proceso de Burgos. Finales de los 60 son detenidos 16 militantes de ETA, acusados de matar a uno de los personajes más siniestros y más torturadores, el Melitón Manzanas. Los 16 son condenados, 6 de ellos a pena de muerte, la mitad a pena de muerte y la otra mitad a 2 penas de muerte. No tenían bastante con una, les condenaron a 2. En esos años también, del 70 al 74, fueron años de asesinato de luchadores obreros y de dirigentes obreros en las huelgas. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción en Granada, que habían hecho huelga, por ejemplo, en Barcelona, en el Ferrol, en Sant Adrià de Besòs, que también hubo huelgas obreras muy importantes, y de hecho son años que habían empezado a celebrarse elecciones sindicales en el Vertical, en el sindicato Vertical. Un montón de activistas se fueron presentando en los que se llamaban enlaces y jurados, y ese año el sindicato Vertical, que era una de las instituciones fundamentales del régimen, decidió despedir y destituir a casi 18.000 delegados que habían sido electos, ¿no? Y justo al terminar esa década fue detenida aquí en Madrid, en Pozuelo, toda la dirección de las comisiones obreras, que daría lugar a lo que se conocería luego como el proceso 1001. Bueno, esos fueron un poco esos prolegómenos a los que me quería referir, y cómo todo eso, en esos prolegómenos aparece la Revolución Portuguesa. Y entonces lo primero que provoca un enorme entusiasmo, una enorme ilusión en el activismo obrero, especialmente en la gente más joven, y aquí hizo saltar todas las alarmas posibles de todas las instituciones y de todas las direcciones políticas y sindicales. La Revolución Portuguesa generó en primer lugar una propia crisis al interior del régimen. Empiezan a separarse lo que se llamaban los sectores más recalcitrantes y los aperturistas, que se llamaba, pero aparece un fenómeno hasta entonces inédito, que fue la crisis en las propias Fuerzas Armadas. Aparece un grupo
fundamentalmente eran capitanes, que es la UMD, la Unión Militar Democrática. Y en un momento donde las propias organizaciones obreras empiezan a llamar a la organización de los soldados. No de manera unificada, pero había varios, sobre todo, especialmente los que más entusiasmo tenían por ir al servicio militar obligatorio eran los vascos, tenían una pasión enorme por apuntarse, siempre, bueno, tenía que ver con lo que primaba allí. Bueno, la UMD es un fenómeno muy interesante porque es gente que directamente se reclama del movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas. Y a través de uno de sus dirigentes, que era gallego, tenían un vínculo muy estrecho con ellos en Portugal. Eso genera una alarma enorme en el régimen y una persecución despiadada, tan despiadada que cuando muere Franco hay una amnistía, que fue la que cerró el punto final que ellos le llamaron, pero a los militares esos no. A los traidores no se les da el derecho a la amnistía, decían. Esos militares fueron expulsados del ejército, fueron encarcelados, después se les puso en libertad. Cuando finalmente, después de llegar el gobierno del PSOE en el año 86, con mayoría absoluta, no, absolutísima, en el año 86, lo más que les concedieron fue el amnistiarlos y el reconocerles su categoría profesional, pero con una condición: no iban a volver a pisar un cuartel más ni a tener mando sobre nadie. Y así murieron, y así murieron. En el año 2000 y pico les hicieron un homenaje ahí de demócratas que habían luchado en el Parlamento, pero no hubo ni la menor amnistía para toda la gente de la UMD. Y habría un debate que tenía tintes estratégicos, que era qué salida tenía este país, para dónde íbamos. Si el proyecto era la famosa, que se había hablado, ruptura democrática, o había posibilidad de que el proceso fuera mucho más y se acabara contagiando de la dinámica que se había abierto en Portugal. Con una diferencia muy importante con respecto a Portugal aquí. Aquí quien llevaba la batuta en la lucha era la clase obrera, cada vez más masificada su lucha y cada vez más organizada. Quien llevaba la batuta eran los estudiantes que acompañaban esa lucha, las nacionalidades que se sumaban a esa lucha. Y se abrió también, como en el caso portugués, una crisis en las colonias, fundamentalmente lo que suponía el Sáhara. Eso era el contexto. Entonces, por dimensión del país y por los sujetos sociales en disputa, la situación española era tremendamente preocupante para el régimen y para todo el sistema, porque era la clase obrera en estado puro quien les estaba amenazando de agarrar la batuta, ¿no? Bueno, ese es el dilema que se planteó, y el régimen apostaba por un proyecto estratégico al que se sumaron los partidos, que tenía que ver con hacer algunos cambios importantes, pero que preservaran las instituciones esenciales del viejo régimen. El ejército no se tocaba, la judicatura no se tocaba, la iglesia, Dios nos libre, y así todo. Es decir, era la situación en la que se entabló ese proceso de negociaciones. Bueno, ahí viene un tema que fue crucial, que es, bueno, ¿cuál fue la política entonces de los grandes aparatos? Fundamentalmente el que más fuerza tenía, que era el Partido Comunista, en relación a esta situación. Y ahí la clase obrera, vuelvo a repetir un hecho que no me cansaré, quizá porque además refleja mi generación, pero era un hecho social. Es decir, nosotros éramos muchos los hijos de los que habían metido en la cárcel o lo habían matado. Pero, como se gritaba luego aquí en el 15, no os tenemos miedo, cosa que no era verdad, algún miedo les teníamos porque eran bien jodidos, ¿no? Pero habíamos tomado ese relevo en la organización. Yo les contaba siempre la anécdota a los compañeros. Yo en la fábrica que trabajaba, la comisión obrera, el más viejo de nosotros, que le llamábamos el viejo por ello, tenía 23 años. Nosotros teníamos 18, 19, éramos los que montamos la comisión obrera, y como eso en muchos sitios, no creéis que era una particularidad, ¿no? Bueno, entonces, las direcciones de los aparatos, fundamentalmente el Partido Comunista, fue trabajando tras bambalinas
en montar esos acuerdos. Hubo reuniones en Rumanía, hubo reuniones en Checoslovaquia, hubo tantas reuniones en París. Los interlocutores eran los que representaban a don Juan de Borbón, el abuelo del que tenemos ahora, algunas personalidades de Jordi Pujol, en fin, de los sectores de las burguesías nacionalistas, y ahí empezaban a tejer esa salida que estaban buscando. Pero tenían que ver cómo se desmontaba ese ascenso obrero, que no paraba, y el estudiantil. Para que os hagáis una idea, cuando hablamos de ascenso obrero, el otro día Salva, que pilota mucho más que yo estas cosas, daba algunos datos. Yo tengo por aquí unas chuletillas. Mirad, desde que hay estadísticas, en el año 76, en ese año participaron en huelgas 3,68 millones de trabajadores. Estamos hablando de una población laboral y mucho más pequeña. En el año 77 bajó algo, 3 millones de trabajadores y trabajadoras en las huelgas. En el año 78 volvió a subir a casi 4 millones, y luego me referiré, en el 79 fueron 6 millones los trabajadores y trabajadoras que se sumaron a la huelga. Solo en el año 76 se perdieron más de 100 millones de horas de trabajo en huelgas. Entonces, era una situación, para que os hagáis una idea, en Madrid, por ejemplo, en Madrid en el año 76, de las huelgas registradas, habíamos participado en ellas, el 70% de la clase obrera madrileña habíamos participado en huelgas. Para ser exactos, 67,8%. Registradas, porque luego estaban las que no se registraban. Por ejemplo, en la construcción eran plantes. La gente se le cruzaba los cables y decían, hasta aquí hemos llegado, pum, se paraba y a correr. No había ni huelga ni hostia, se hacía. Reconocidas hubo más de 20 huelgas en la construcción ese año, pero hubo huelgas de correos, hubo huelgas de telefónica, hubo huelgas en artes gráficas, en el metal, en el textil. Yo me quiero referir a dos de las más significativas. Una, la que hicieron los compañeros de la Estándar Eléctrica, que es, los que conocéis ahora Madrid, donde está ahora la sede central de Amazon, ahí por la calle Ferrocarril, esa calle, todo ese edificio era la Estándar Eléctrica. Ahí trabajaban miles de trabajadores, y luego tenía la otra factoría en Villaverde. Para que veáis el grado de movilización, y hoy la burocracia que habla de tantas dificultades para que la gente se junte y haga asambleas, imaginaros en plena dictadura, los convenios, se votaba primero entre la plantilla el anteproyecto de convenio. ¿Qué convenio queremos? En Estándar se hicieron encuestas en las que participaron más de 9.000 trabajadores en la encuesta para elaborar el anteproyecto. Y por si era poco, hubo asambleas de hasta de 8.000 en total que participaron, que fueron las que ratificaron el anteproyecto. Así estaba Estándar. Ayer era un día sí y otro también, una huelga, un lío, un quilombo ahí montado. El Metro de Madrid, en enero del 76, los trabajadores y trabajadoras resuelven en asamblea ir a la huelga. Y se hizo un icono, la huelga del metro, el Metro de Madrid, perdón, dirigido por militares, porque lo militarizaron. Entonces, en el metro, las personas que ya somos más, en fin, muy antiguas, había dos, era el conductor y el que abría y cerraba la puerta, ¿no? Y entonces se pusieron a chavales jóvenes que estaban en la mili, que eran los que hacían funcionar el metro. Bueno, esa situación de las huelgas y el ascenso en el 76 empezó a combinar una represión selectiva que después siguió hasta el año 82, que es el asesinato de activistas y militantes, fundamentalmente de la llamada extrema izquierda, de la gente que empezaba a correr por fuera del consenso, y, por otro lado, el papel de agentes de orden de los dirigentes obreros, fundamentalmente del Partido Comunista y de la dirección de las comisiones obreras, que jugaban un papel de contención y de orden. Hubo un acontecimiento que nos marcó, fue el 3 de marzo del año 76, que fue la huelga de Vitoria. Esa huelga, estábamos en un momento, como he dicho antes, donde la afiliación y la organización en las comisiones obreras, bueno, la organización más que la afiliación, era un movimiento medio asambleario, con mucha fuerza. Se combinó también con otros elementos que eran los comités elegidos en la asamblea con carácter revocable. Eso fue Vitoria. Se eligió un comité central de huelga.
Las mujeres se organizaron y llevaban comida para los huelguistas y la gente que estaba ocupando las fábricas. Apoyaron los sectores de los campesinos más humildes, de los alrededores de Vitoria, llevando comida. Por supuesto, las y los estudiantes todo el tiempo allí con ellos. Y ese 3 de marzo resolvieron hacer una asamblea general en la iglesia más importante que había allí en Vitoria. Había más de 5.000 trabajadores. Pensaron que haciendo la asamblea dentro de la iglesia iban a estar protegidos y la brutalidad de la policía no fue así. Empezaron a disparar dentro botes de humo para que la gente se asfixiara y a la salida empezaron a hacer fuego real. Murieron 5 trabajadores, quedó un montón de gente herida y el nivel de ensañamiento que hubo con los de Vitoria, que no se correspondía, en realidad sí se correspondía, porque lo que se trataba era de dar un castigo ejemplar, decir aquí hay orden y se respeta. El problema no fue ese, el problema es cuál fue la reacción de los dirigentes del Partido Comunista y de las comisiones obreras frente a semejante atrocidad. Se convocó huelga general en el País Vasco, se negaron a convocarla fuera del País Vasco y no le dieron ninguna continuidad allí. Entonces, el caso de Vitoria fue uno de esos hitos. El otro al que me quería referir, quería poner un par de ejemplos, fue, y ya en el caso de Madrid, el tema del asesinato de los abogados de la calle Atocha 55 y lo que eso desencadenó. Yo el otro día les decía a la universidad, a las compañeras y a los compañeros, que si hay alguien del PC o simpatizante del Partido Comunista o nos ve porque esto se grabe, yo le quiero aclarar que no hay un ápice de sectarismo en la crítica al PC, ni un ápice de sectarismo, por una sola razón, porque yo era militante del PC y participé de esas cosas. Entonces, en todo caso, lo que pueda haber es un elemento de autocrítica, lo que a mi papel, que era muy chiquinín, porque era un militante jovencillo, se desempeñó allí. El tema es el siguiente: la noche del 24 de enero entran en Atocha 55 y matan a 5 compañeros. Mataron a 4 y uno murió después. Atocha 55 era no solamente un despacho laboralista, sino que era un centro de organización de las comisiones obreras y jugaba un papel fundamental en el desarrollo y el funcionamiento de las comisiones obreras de Madrid. 2 días después se organiza el entierro, el día 26. Yo trabajaba en una empresa pequeña de la construcción, en realidad montábamos los muebles de cocina en las obras y todo eso, pero era una empresa muy, muy humilde en ese aspecto, pero en las grandes fue peor todavía, peor para ellos, digo. La gente reaccionó yendo a la huelga. Por ejemplo, en mi empresa todo el mundo paró y se puso un cartel en la puerta que decía: nos vamos porque nos vamos al entierro de los compañeros de Atocha. Como militante, a mí me pidieron que fuera parte del equipo de seguridad del servicio de orden. Y me tocó además en la puerta principal donde estaban los féretros y había que controlar quién entraba y sobre todo quién entraba, ¿no? Entonces fuimos al entierro, garantizamos un completo servicio de seguridad, pero en realidad nosotros fuimos a garantizar un servicio de seguridad preveyendo que los fascistas pudieran atacar, preveyendo que la policía pudiera atacarnos, pero en realidad ya descubrimos que no habíamos ido para eso, que habíamos ido para que la gente no gritara, para que hubiera un silencio absoluto. Entonces, cuando llega Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista, todo el mundo empezó a gritar, a aplaudir, a gritar: aquí se ve la fuerza del PC, y la respuesta de los servicios de orden fue inmediatamente: silencio, silencio, silencio. Digo de los servicios de orden porque algunos nos habíamos quedado, como se dice ahora, nos explotó la cabeza, o sea, nos quedamos allí perplejos, porque mientras eso acontecía, se escuchaban muchos gritos de otros compañeros y compañeras de fuera, de Colón, de la plaza de la Castellana, tiros de la policía, botes de humo, estaba habiendo enfrentamientos allí al lado. Y mientras en los servicios de orden el silencio fue sepulcral. Pero no solamente eso, yo además os invito a que lo podéis ver. Hay unos vídeos grabados en el año 2017 en La Sexta, donde sale una persona hablando que se llama Luis Pérez Lara, que fue concejal del Partido Socialista y después se hizo el Partido Socialista, fue el responsable del operativo de seguridad en nombre de la dirección del PC. Y él en el vídeo se jacta, lo cuenta sonriéndose,
de que estaban tan contentos porque mientras las imágenes, cuando él habla, que le graban, ponen imágenes de la época, está la policía repartiendo hostias como panes allí a la gente, ellos habían garantizado que nadie, o sea, los dejaba fuera, que las hostias de la policía fuera con los ultras y los ultraizquierdistas, no con ellos. Y él se jacta en el vídeo de que se viene la policía hacia él, el mando, y él dice, bueno, ahora se jodió, ahora se van a enfrentar a nosotros, y el mando de la policía se cuadra, les saluda y dice, a sus órdenes. Y entonces la moraleja es un partido comunista ilegalizado y la policía se pone a sus órdenes. Bueno, eso reflejaba exactamente qué orden estaban custodiando. Ese fue el papel en un momento donde la sangre hervía, porque habían asesinado a 5 abogados, a 5 compañeros que eran esenciales, era un ataque directo y frontal a la organización obrera. El segundo ejemplo al que me quería referir es el Partido Comunista fue legalizado el 9 de abril del año 77, y además explícitamente por el papel de partido de orden que había demostrado ser frente al asesinato de los abogados de Atocha. Ese día es legalizado el PC, 6 días después, 7 para ser exactos, 6 días después, se reúne el Comité Central ampliado del Partido Comunista de España. Los diarios, el diario El País, saca una referencia breve sobre los acuerdos alcanzados en ese Comité Central, os leo, son unas poquitas líneas, dice así: por 169 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, el Comité Central ampliado del Partido Comunista de España ha tomado el acuerdo de colocar la bandera bicolor del Estado español en todos sus actos, al lado de la bandera comunista. Una bandera roja igualda de grandes dimensiones estaba situada ayer efectivamente en la sala de la reunión. Esta decisión, unida a la promesa de apoyo a la monarquía si ésta avanzaba hacia las libertades y a la defensa de la unidad de la patria, constituyen los puntos más sobresalientes de las resoluciones adoptadas por el Comité Central Ampliado. Esa fue la célebre decisión de acatamiento de la bandera. Bueno, yo ya en ese momento me subía por las paredes, entonces hice una cosa que descubrí, que me equivoqué primero y después que eso de los pronósticos no es lo mío. Dije, aquí Trotsky me ha negado ese derecho, porque yo fui convencido a la agrupación de mi barrio, en la que militaba en el PC, de que se iba a liar. Entonces hablé con algún compañero más joven y entonces yo allí hice una intervención, tenía creo que 20 años, a punto de cumplirlo, incendiaria, explicando, esa es la bandera de la gente que dio un golpe de Estado, de la gente que acabó con la clase obrera, que asesinó, que a nuestros padres, yo soy hijo de comunistas, y mi padre estuvo 5 años en la cárcel, nos han perseguido. Bueno, hice una arenga allí para la gente que era mucho mayor que yo, que lo sabía mejor que yo, y entonces solo se me ocurrió la estupidez de decir, y si no, le preguntáis a los compañeros más veteranos qué opinan. Y la cagué completo, porque los compañeros más veteranos dijeron, es que está muy bien, chaval, está muy bien. ¿Tú qué quieres? ¿Que haya otra guerra? ¿Eso es lo que queréis? Entonces, bueno, y otros, ya con más nivel, de los dirigentes del PC, me recordó aquello de, te recordamos, camarada, que el partido hace muchos años que votó que su estrategia era la reconciliación nacional. Esa fue la respuesta con el tema de la bandera. Finalmente, y no quiero enrollarme mucho más, el tercer ejemplo que os quería poner, para que veáis este papel de pinza a la que me he referido. Nosotros, las comisiones obreras crecían como setas. En el barrio en el que yo nací en un barrio de Madrid, que es una colonia metalúrgica, la de Juan Tornero, está ahí cerquita de la Puerta del Ángel, eran casas de estas de la obra sindical. Y entonces no era un sitio de grandes industrias, habría algunas medianas, pero había muchos talleres. Nosotros habíamos arreglado con la asociación de vecinos un mapa y teníamos controlados todos los talleres del barrio, las obras, los talleres, lo teníamos todo mapeado. Entonces, entre 3 compañeros, 2 ya más veteranos y yo que era más jovencillo, nos pasábamos taller a taller, obra a obra,
afiliando a la gente a las comisiones obreras. No teníamos local ni teníamos nada. Para que os hagáis una idea de cómo bullía la sangre, en 3 meses entre los 3 afiliamos como 1.500 trabajadores. Como no teníamos local ni teníamos nada, hablamos en la esquina de mi calle había un bar, que era una pareja que eran comunistas, y a mí me conocían porque era el pequeño de la familia, y entonces les pedimos si nos podían dejar una mesa en el bar, al fondo, para que nosotros, los jueves, fuéramos allí, los 3 mariachis estos, nos pusiéramos allí a afiliar a la gente y a cobrarle la cuota, porque la cuota se cobraba mes a mes y te ponían un sellito en el carnet. Y entonces nosotros llegábamos los jueves y se hacía una cola tremenda en la calle. La gente hacía cola para afiliarse o para pagar. Yo digo para que veáis la situación de hoy. En esa situación, lo digo porque, y sobre todo porque hay muchas cosas que espero que le sirvan a Salva, porque Salva insiste mucho en ese concepto de la correlación de fuerzas, de esta gente ahora, no había correlación de fuerzas. Bueno, yo creo que hay hechos contundentes, contundentísimos, de que sí había correlación de fuerzas. El final de toda esa historia, donde ya mucha gente empezamos a romper, porque aquello era infumable, fueron los pactos de la Moncloa. El compromiso con la patronal, con el gobierno, de modificar la ley laboral que teníamos, que nos había costado luchas y sangre en el año 76. Todo eso lo quitaron para empezar a cambiarlo y que todo eso finalmente tuviera forma en el famoso Estatuto de los Trabajadores que se dio. Solo para haceros una idea, imaginaros que entráis en una empresa y a los 15 días sois fijos. Imaginaros que si os despiden y un juez dice que es improcedente, sois vosotros los que decidís si queréis volver a trabajar o que os indemnicen. Imaginaros que son 68 días por año trabajados sin límite. Esas eran algunas de las cosas que entonces se tenían en esa ley que ellos fueron quitando. Bueno, después de esos pactos de la Moncloa, ya termino ahí, el otro día hablábamos del tema de Yolanda, del asesinato de Yolanda. Justamente cuando viene el ascenso del 79, que hay más huelgas todavía que en el 76, aparece el movimiento estudiantil, aparece la convergencia entre obreros y estudiantes, aparece la consigna de obreros y estudiantes unidos adelante, los hijos del obrero a la universidad, y empieza a buscarse esa confluencia, es donde de nuevo la dirección de las comisiones obreras interviene de manera beligerante para que eso no se produzca, al mismo tiempo que el régimen empieza a atacar selectivamente al activismo. Por eso matan a Yolanda, porque era una de las dirigentes de la coordinadora estudiantil. Contaba mi amigo Carlos Serrano, que estuvimos con él en la universidad el jueves, digo amigo porque es amigo, éramos del mismo barrio y peleábamos todo el día con esta gente. Carlos contaba, y creo que lleva razón, de que a José Luis y Emilio, que fueron los 2 estudiantes que mató la policía en Embajadores, yo no sé si el cordón de seguridad de comisiones obreras no hubiera actuado como actuó, los hubieran matado. Porque lo mataron justamente en el claro que se quedó cuando ellos cortaron que la clase obrera y los estudiantes hubiera unidad. Ellos impidieron porque se iba caminando unos frente a otros para lograr la unidad de Embajadores, y ellos se pusieron por medio para que esa unidad no se produjera. Y en ese interín que se creó, interviene la policía y mata a José Luis y a Emilio. Entonces las cosas tenían su peso y su medida, ¿no? Bueno, yo termino aquí, creo que hay una última conclusión, pero de eso después ya hablaremos, que tiene que ver todas estas lecciones en el terreno estratégico hoy, de construcción de los organismos de autodeterminación de la clase obrera, de las oprimidas y los oprimidos, y de un partido revolucionario que tenga una estrategia opuesta, que tenga una estrategia revolucionaria, y no sigan haciendo apología como siguen haciendo hoy, de resignación, se construya. Solo una cosa más, ahora sí, me parezco el otro día a Josefina, que se regañaron, pero otra cosa. Hoy, por ejemplo, es impresionante, pues se dice, es que hay un montón de jóvenes que, ojo, votan a Vox, y están apoyando a Vox. ¿De dónde habrá sacado la conciencia esa gente para querer ahora resucitar el franquismo?
Bueno, se me ocurre decirles que lo han sacado de muchos sitios, pero uno de donde lo han sacado es de la gente que convenció a un montón de jóvenes, que hoy ya no son tan jóvenes, de que había que olvidar, de que había que hacer la reconciliación nacional. Y entonces la memoria, hoy que tanto se habla de la memoria, hubo quien se empeñó por las buenas y por las malas en que no la hubiera. A nosotros no nos convenció Fraga, ni Martín Villa, de que esto era un régimen democrático. Fueron los dirigentes comunistas, en especial stalinistas, para decirle su verdadero nombre, y los socialdemócratas los que hicieron esa labor infame en un montón de gente. Y de aquellas lluvias hoy estos lodos, ¿no? Bueno, nada más y le dejo a Salva. Bueno, siempre se aprenden cosas contigo, Joaquín. Nunca... Bueno, a mí me toca haré un repaso un poco parecido cronológicamente a lo que ha hecho Ángel, y bueno, algunas de las cuestiones que has planteado las iré retomando. Yo obviamente no tengo la experiencia vivida, así que no voy a poder contar en primera persona, y por eso insisto, ¿no?, que siempre se aprende, y aparte de que es un gusto poder escuchar a un militante de 5 décadas de militancia en el movimiento obrero y en el trotskismo, ¿no?, y que nos pueda contar, bueno, cómo se vivió en primera línea hechos tan históricos y trascendentales como los que has ido mencionando, ¿no? No es lo mismo leerlo o verlo a veces en un documental o en una de las malas series que se producen sobre este tema, pero que me las veo todas, que te lo cuenten. Yo quería empezar por... Desgraciadamente no tenemos a Raquel hoy, ¿no?, que era parte del plato fuerte de la charla, ¿no?, para poder hablarnos de la revolución de los claveles, que ha explicado un poco Ángel también. Yo no voy a poder sustituir a Raquel Varela, porque no soy para nada especialista en la revolución de los claveles, pero sí que hacer algunas definiciones de la importancia que tuvo aquel proceso revolucionario. La revolución de los claveles es la última revolución obrera en la historia de Occidente, ¿no? Una revolución que no triunfa, pero que es la última revolución, como decía Parras, digamos que sigue un cierto modelo clásico, ¿no?, de intervención de la clase trabajadora, de generación de un doble poder, ¿no?, y que de hecho tiene muchos ingredientes clásicos tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, porque también la revolución de los claveles no solamente tiene una fortaleza enorme en la autoorganización de la clase obrera, sino que en la revolución de los claveles el rol de las direcciones reformistas del Partido Socialista y del Partido Comunista como un rol para desactivar y ir en contra de esa revolución es clarísimo, ¿no? Yo os recomiendo a todos y a todas que leáis el libro de Varela, ¿no?, de Historia Popular de la Revolución de los Claveles, porque lo explica muy bien, y aunque ella tampoco vivió la Revolución de los Claveles, a veces parece que sí que lo vivió, porque saca, digamos, o va mechando el análisis histórico con un montón de testimonios de primera persona de trabajadores, trabajadoras, campesinos, jóvenes que vivieron ese proceso. Como decía Parras, la revolución comienza con un golpe de Estado, digamos, de una fracción del ejército, del movimiento de las Fuerzas Armadas, que es un golpe de Estado fruto de la crisis en la que vive el Estado portugués, ¿no?, la dictadura de Cayetano, y el principal motor de la crisis, o el elemento que, digamos, le ha llevado a una situación más crítica, es una guerra colonial que lleva ya 13 años en Angola, en Mozambique, ¿no?, y que ha producido un desgaste enorme en la metrópoli y en los propios sectores de las Fuerzas Armadas, la oficialidad baja y, por supuesto, los soldados que tenían que ir a combatir y a morir en esa guerra colonial. Bueno, esa crisis abre una crisis enorme en el Estado y desata una situación revolucionaria que contradictoriamente, o eso es una idea por lo menos que quería plantear, es una situación revolucionaria mucho más profunda de la que se abrirá inicialmente en el Estado español, y eso tiene que ver también con que, y digo contradictoriamente, el propio movimiento obrero y la resistencia contra la dictadura de Cayetano en Portugal, si uno lo mira antes del 74, pareciera que estaba menos desarrollado que lo que era el potente movimiento antifranquista ya en los años 60 y 70, como explicaba Ángel, ¿no?
Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con que aquí, y creo que Ángel lo explicaba muy bien, el papel de corsé, el peso burocrático que tuvo el gran aparato que fue el Partido Comunista y el control que tenía de amplios sectores del movimiento obrero y de las comisiones obreras, pudo jugar un papel de contención mucho más fácilmente que el que jugó el Partido Comunista Portugués, que lo acabó jugando, pero digamos que se tuvo que esforzar mucho más, porque tuvo que enfrentar un proceso revolucionario mucho más abierto. Cuando hablamos de proceso revolucionario en Portugal, tenemos que hablar de centenares de empresas ocupadas por sus trabajadores y constituidos comités de trabajadores para hacerlas funcionar. Tenemos que hablar de comités de inquilinos que organizan el problema de la vivienda y también ocupan miles de viviendas vacías para poder resolver de una vez, de la noche a la mañana, esta vez sí, el problema de la vivienda en las grandes ciudades. Hablamos de movimientos en el campo de ocupación de fincas para resolver la eterna reforma agraria que tampoco en Portugal había llegado nunca. Bueno, tiene ese elemento de revolución que está acabando con los restos de una dictadura y al mismo tiempo está poniendo las bases para una transformación socialista de la sociedad, ¿no? En el libro de Raquel es muy interesante cómo explica que el elemento democrático, es decir, la lucha contra la dictadura, pasó de tirar abajo la dictadura y acabar con la PIDE, que era la policía política, digamos, lo que sería aquí la BPS, aunque tenían allí también otra que medio sobrevive, ¿no? Ese barrer con todo, esa ruptura, digamos, con la dictadura, que se asemejaría a los objetivos de la llamada ruptura democrática aquí, ¿no? Un cambio de régimen más radical de lo que hubo aquí, con depuración de jueces, con los PIDES que tenían que marchar al exilio, los secretas, digamos, de la político social de allí que tenían que marchar al exilio, etcétera, etcétera. Pero ese elemento democrático se traslada también a las empresas. Y en las empresas la gente empieza a decir que la depuración, acabar con la dictadura, es también acabar con la dictadura en la empresa. Y eso implicaba echar al encargadillo de turno, al jefe, al directivo, al ingeniero, que estaba conchavado con la dictadura. Y hay un proceso de depuración enorme, impuesto por la clase trabajadora, sobre todo al inicio, ¿no? Y después, en algunos casos, legalizado por los distintos gobiernos, de depuración en las propias empresas, en las empresas públicas y en las empresas privadas o en las empresas que habían sido puestas bajo control de sus trabajadores. O sea, ese elemento, esa fortaleza de la clase trabajadora es lo que rápidamente se entra, digamos, en una dinámica, podríamos decir, permanentista dentro de la propia revolución, de una revolución que empieza tirando una dictadura, que agarra las cuestiones democráticas para llevarlas también al mundo de la fábrica. Y ese poder que va teniendo la clase trabajadora en la fábrica lo van intentando utilizar y lo van utilizando para aplicar medidas que van en favor de la clase trabajadora, de su salario, de sus condiciones de vida, etcétera, etcétera, y que son punitivas, que avanzan sobre los derechos de la propiedad capitalista de las empresas en cuestión, etcétera, etcétera. A nivel fábrica y después a nivel político. La radicalización del movimiento obrero llevará a que peleen por la nacionalización de la banca, por la nacionalización, o sea, a levantar un programa que claramente apuntaba a construir una sociedad socialista. Bueno, esa es la revolución de los claveles. ¿Por qué quiero insistir tanto? Porque Portugal está tocando con el Estado español y no son realidades políticas idénticas y de hecho había diferencias en un proceso y en otro. Ahí había una crisis en las Fuerzas Armadas que se supo aprovechar. Aquí las Fuerzas Armadas se mantuvieron, salvo la UMD, pero el grueso de las Fuerzas Armadas se mantuvo firme a la dictadura, al rey y a lo que viniera después, y los que salían, los que no eran muy firmes o muy leales, eran más bien por el otro lado, por el lado de la ultraderecha. Hubo diferencias, pero en ningún sitio estaba escrito que esa evolución de una conciencia antidictatorial y democrática de la clase trabajadora portuguesa que devino en una conciencia anticapitalista, incluso pensar en luchar por una sociedad socialista, eso no podía darse en el Estado español. En ningún sitio estaba escrito que eso no podía darse. Yo en un artículo que escribí este domingo en Contrapunto analizo la cuestión de la conciencia, y no lo planteo yo, lo plantean otros muchos historiadores que no son para nada partidarios de la tesis de que era posible una revolución, pero por ejemplo Xavi Domènech en su último libro sobre la clase obrera explica cómo las demandas del movimiento obrero del antifranquismo contenían, él hace uso de un término de Thompson, el de la economía moral de los de abajo, de los explotados, ¿no? Contenían elementos de economía moral, digamos, comunitaria, igualitarista, es decir,
había reivindicaciones que nos pueden parecer una cosa secundaria, nos puede sorprender mucho cómo estaban los derechos laborales, qué derechos laborales se conquistaron, pero si uno mira las plataformas reivindicativas, que eran esos preconvenios que se discutían en la Asamblea también, planteaban, por ejemplo, una idea que era la subida lineal de los sueldos, es decir, no el porcentaje, sino la subida lineal, que subieran 20.000 pesetas, 30.000 pesetas. ¿Por qué? Porque eso igualaba los niveles salariales de la fábrica. Y se reducía la distancia entre los salarios más altos y los salarios más bajos. O medidas que tenían carácter o que apuntaban a la expropiación para resolver los problemas de los barrios, ¿no? Para hacer una nueva planificación más racional y no basada en el pelotazo, pelotazo y pelotazo. Es decir, hay una idea de igualitarismo, de comunalismo, ¿no? en los propios programas que perfectamente estaba planteada la posibilidad de que eso se podía desarrollar. Bueno, eso, digo, es la parte, digamos, de los elementos permanentistas que tiene la Revolución de los Claveles. Al mismo tiempo tiene un elemento clarísimo que es también un enorme ejemplo de desvío, digamos, frente populista. Es decir, gobiernos, hay hasta 6 gobiernos provisionales, algunos más de derecha, otros más de izquierda, pero todos con la participación del Partido Comunista y casi todos con la del Partido Socialista, salvo uno que los deja solos con la extrema izquierda. No voy a hacer un conteo de los 6 porque son 6 y si no, no acabaríamos nunca, pero hay gobiernos que con la incorporación de estos partidos, que eran los que dirigían los partidos más importantes de la clase trabajadora, legitiman la aplicación de medidas para contener, al mismo tiempo que algunos de ellos también tienen que soltar, tienen que dar prenda, tienen que legalizar algunas de las cosas que se están haciendo en las fábricas, pero también, sobre todo, la clave es contener que esa revolución no vaya a más, ¿no? Es un elemento, digo, o es una revolución que nos muestra las dos caras, ¿no?, de las revoluciones en el siglo XX en cuanto a su potencialidad y también el rol que jugaron en esta última revolución en la Europa occidental, volvieron a jugar el Partido Comunista y la socialdemocracia. En el caso del impacto en el Estado español, es ese doble impacto que explicaba Parras. Hay un impacto primero en el régimen, o sea, el régimen primero se da cuenta de que aquí no puede haber una guerra colonial, que al Sáhara lo negociamos con Estados Unidos, Arabia Saudí y se lo damos a Marruecos a cambio de que Estados Unidos nos siga brindando apoyo a nuestro proceso de transición. Se ahorran esa crisis, digamos, y vende de esa manera al pueblo saharaui, se lo entrega a un nuevo ocupante. Pero al mismo tiempo, bueno, es un convencimiento de que hay que ir hacia algún tipo de reforma, ¿no? Que es algo que se fragua mucho antes, que hay un gobierno Arias Navarro que parece que va hacia una reforma mucho menos reformista y que es derrotado ese proyecto para después venir el de Suárez, ¿no?, por el gran ascenso del 76. Pero sobre todo, a mí la tesis que yo quería plantear, más importante para mí, es que en quien impacta muchísimo la Revolución de los Claveles es en el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista se da cuenta que no se puede jugar con fuego. Y en un sentido el Partido Comunista venía jugando un poco con fuego en los años 50, 60, 70, aunque adopta la estrategia de reconciliación nacional, y en eso tenían razón, lo venían anunciando desde hacía 20 años, que su idea era la reconciliación y en última instancia un acuerdo con los franquistas arrepentidos o reconvertidos en demócratas, pero sí que incluso la hoja de ruta para imponer esa ruptura democrática, hasta el año 75, incluso en el 76, todavía Carrillo habla de huelga general y demás, plantean que para imponer esa ruptura democrática era necesaria una enorme movilización que llevara a una huelga general pacífica o algún tipo de hecho culminante para imponer un gobierno provisional de las fuerzas antifranquistas y convocar cortes constituyentes. Bueno, tenía un programa más o menos de democracia, parecía un programa que si uno lo escrito antes de Portugal, parecía que era lo que había pasado o lo que había pasado en Portugal unos meses o un año y medio antes, ¿no? Bueno, esa idea, yo digo que Portugal demuestra que era muy peligrosa. Esta era una idea inspirada en el 31 español, digamos, en el advenimiento de la República y demás, que ya de por sí era un poco peligroso jugar con fuego, porque aquí el 31 nos trajo una revolución, inauguró una revolución social o la Revolución Española, que terminó en un estallido de revolución abierta a partir del año 36 y que el Partido Comunista se empleó a fondo para sofocarla, ¿no?, esa revolución. Pero sí que no sé, puede ser que 40 años después se sentía con confianza de que todavía podría controlar mucho más y que las pulsiones más radicales del movimiento obrero en el Estado español no iban a ser tales. Bueno, Portugal lo que demostraba es que no. En Portugal no había habido revolución en los años 30, había una clase obrera menos organizada y, digamos, con menos potencial de fuego aparentemente del que aparentemente también mostraba la clase obrera española antes de la muerte de Franco. Y se había desatado una revolución que podía devenir una revolución socialista. Por lo tanto, eso es lo que lleva al propio Partido Comunista a renunciar ya de entrada a la ruptura democrática.
no porque fueran unos traidores de per se, pero es que para conseguir imponer la revolución democrática había que promover un tipo de proceso de lucha social que podía abrir una situación revolucionaria como lo que se había abierto en Portugal. En el Estado español, cuando fracasa el proyecto de Arias, no estaba escrito en ningún sitio que tenía que venir el de Suárez. Es decir, había una fortaleza enorme, sobre todo en ese primer semestre, que reproducía, si se quiere, de manera más controlada o no tan generalizada, desde luego, como en Portugal, pero que reproducía elementos de autoorganización, de semidoble poder u organismos que podían potencialmente disputar el poder en determinadas ciudades. Huelgas como la de Vitoria fueron calificadas por Fraga Iribarne como el Soviet de Vitoria, ¿no? Y bueno, no era exactamente un soviet, pero apuntaba a una forma de organización desde las estructuras de trabajo coordinada a nivel territorial, que aunque fuera por pelea por el convenio, eso en ningún sitio, el límite acaba en la pelea por el convenio. O sea, puede avanzar hacia demandas más avanzadas políticamente en cuanto a demandas democráticas o incluso en demandas sociales de carácter anticapitalista, ¿no? Y hay otras muchas huelgas que se viven procesos así. En Sabadell también se vive una huelga, no recuerdo si más de un mes. O sea, hay un montón de procesos en los que vemos ese tipo de procesos de autoorganización, que es justamente los procesos que el Partido Comunista no puede aceptar. El Partido Comunista no es que no movilizara. Yo ahora iré a una de esas series malas, a la última que han sacado, de otro libro también. El libro es más interesante que la serie, pero bueno, está escrito por un derechista como es Cercas y que digamos que vanagloria el relato de la transición con algún matiz crítico hacia el rey, por ahí, pero bueno. La serie esta de Anatomía de un instante está muy bien. Yo no me acordaba de esta parte en el libro, pero sale Carrillo, ¿no? Y están diciendo, bueno, y ahora tenemos que... Él llega en el 76, en el verano del 76, ¿no? Entonces la línea es, bueno, ¿cómo presionamos para que nos legalicen? Bueno, pues ahora huelgas. Y a la semana o así dice, bueno, ahora hay que llamar a parar las huelgas, porque si no, no nos van a... Y luego tampoco los legalizan, y entonces hay un joven ahí, que no sé quién era, en la casa donde vive, y dice, ¿y para eso hemos estado parando todas las huelgas? ¿Para que ahora encima ni siquiera nos legalicen? Bueno, es así. Yo cuando estaba haciendo la tesis sobre la extrema izquierda en Zaragoza en los años 70, entrevisté a un compañero que había sido militante de la RCR, y él antes también había militado en el Partido Comunista, allí en Zaragoza, y él decía, yo recuerdo en el año 76, no recuerdo el mes exactamente, pero estar en la sede del PC y venir un tío y decir, ¡todo el mundo a parar huelgas! ¡Todo el mundo! O sea, era una consigna que no era de tapadillo, era realmente que había que o parar huelgas o sobre todo que la movilización se quedara en un nivel que fuera, bueno, para presionar para una legalización y para poder entrar dentro de la reforma, pero en ningún caso una movilización que pudiera abrir una situación de doble poder o una situación de derrumbar por la vía revolucionaria al régimen franquista, porque eso abría la puerta a un proyecto que no era el del Partido Comunista, pero no en los 70, no era el del Partido Comunista en los años 30. En los años 30 que había habido una enorme revolución social donde se puso a la orden del día el poder llevar adelante una transformación socialista de la sociedad, aunque quienes lo dirigían más bien era el proletariado anarquista. Y el Partido Comunista se opuso a sangre y fuego y mató a quien tuvo que matar y hizo desaparecer a Nin, etcétera, etcétera, lo que más o menos ya se conoce más. Entonces, esa idea es importante porque la ruptura democrática como tal, lo que tenemos yo creo que es sugerente pensar a día de hoy si como estrategia tenía otra salida. Es decir, ¿en qué sentido? La ruptura democrática, solo la ruptura democrática, seguramente era utópica. Es decir, si uno encendía la ruptura democrática y ponía la fuerza necesaria para llevar adelante la ruptura democrática, seguramente se hubiera podido abrir una situación que iba mucho más allá de la ruptura democrática. En Portugal no estaban por la ruptura democrática, se la ventilaron en un mes, la ruptura democrática, si quieres. Empezaron a pensar en objetivos mucho más ambiciosos de transformación social y empezaron a intentar llevarlos adelante, llevarlos efectivamente, ¿no? Por eso, esa idea de ruptura democrática, en última instancia, la contención en los objetivos de la ruptura democrática llevaba o bien a la renuncia de la misma, como hizo el PC, porque si nos teníamos que contener a esos objetivos y evitar una situación revolucionaria, había que ir a una reforma pactada, o incluso para los que honestamente luchaban más hasta el final por esa ruptura democrática, a que esa idea de desarrollar esos organismos de doble poder, como estaba sucediendo en Portugal, o incluso que esos organismos pudieran coordinarse para poder disputar no solamente el poder de la fábrica o el poder de las calles, sino pensar en ser una alternativa de poder a un régimen moribundo, cosa que no pasó tampoco en Portugal. Uno de los límites del proceso portugués es que no se llega, igual que en la Revolución Española, a multiplicidad de organismos de poder obrero que no llegan a coordinarse y a poder imponerse como un poder alternativo al poder burgués en crisis, pero bueno, que ese tipo de estrategia quedara, digamos, relegada, digamos,
autolimitada por los mismos objetivos de la ruptura democrática. ¿Por qué pasó eso? O si había otra alternativa y demás, lo dejo para la segunda ronda. La pregunta que tú hacías de cómo era posible que esta gente... bueno, hay varias explicaciones. Yo me estaba acordando cuando has hecho esta pregunta, hace unos cuantos años, ya unos pocos, nos invitaron un grupo de gente veterana de la CNT, de la CGT, de tal, a que habláramos en una asociación de vecinos, que estaba la hija de un compañero que hay por ahí, de León, Ana, que habláramos de la transición y todo esto. Entonces alguien nos interpeló diciendo, pero bueno, ¿y ustedes? ¿Ustedes qué hacían? Está bien, llegaban estos tíos, desmovilizaban, pero ustedes... Y yo les planteé que había muchas cosas que condicionaban. Una, que el problema de la edad y de la tradición, joder que sí pesaba. Porque tú podías tener mucha claridad, pero tenías 20 años y te tenías que levantar en una asamblea, y lo hacíamos porque temerarios éramos, a pelearte con los del proceso 1001, con gente que llevaba años de cárcel, años de represión, eran idolatrados por la clase obrera. Mucha gente que podía tener muchas diferencias con ellos y cómo estaban haciendo las cosas, pero eran, o sea, nadie, ¿sabes? Para que se entienda, cuando aquí el PC convence de la ruptura, al final de la reforma pactada y todo eso, no es Santiago de Carrillo, ni Dolores Ibarruri. Esos eran los figurones. Ahí los que pitan son Camacho, son Saborido, son Sartorius, los del proceso 1001, que era el cura Paco, los que tenían la autoridad delante de la clase obrera. Entonces era muy difícil, primero porque nosotros teníamos también el conocimiento justo para pasar el día, no te vayas a creer que éramos Lenin resucitado, éramos gente joven, con la experiencia que teníamos, y ellos era pelearte ahí con dioses, ¿no? Entonces yo les decía a estos compañeros, digo, mira, yo lo único que aprendí aquello es, espero que si duro muchos años, cuando yo sea una persona mayor, cosa que voy consiguiendo, y me venga alguien joven a leerme la cartilla y a decir que me estoy equivocando, poder contestarle con respeto y jamás utilizar la edad como un argumento para contestar a nadie ni para aplastar a nadie. Pero esa se me quedó marcada para toda la vida, te lo puedo garantizar. Entonces era muy complicado. Hay otros factores, por ejemplo, el peso. Franco labró toda una parte fundamental de su base social en el campo, en los sectores más ricos del campesinado, a los que enriqueció, con el tema de la concentración parcelaria, con la industrialización, los tractores, etcétera, a costa de mandar a otros a la miseria y que tuvieran que emigrar a venir aquí a trabajar. Pero entonces el franquismo tenía una base social. El Partido Comunista había creado una ideología de que el franquismo no era nada, eran un grupo de generales que habían dado un golpe, y no era verdad. Y lo estamos viviendo hoy. O sea, ellos tenían una base y esa base presionaba. Yo creo que también, por ejemplo, yo me fui con 15 años a trabajar a la emigración, a Suiza, porque tenía allí familia, mi hermano se había ido, que era mayor que yo, y allí en el partido funcionábamos organizados como partido, o sea, tú allí no te integrabas en las estructuras suizas. Los italianos eran militantes del PICI, nosotros éramos militantes del PC, allí cada uno... Toda esa emigración, en un sentido, presionó mucho, en un sentido conservador a la vuelta. Influyeron factores del miedo y la represión que había habido. O sea, toda esa serie de factores hacían más complejo. Con todo y con eso hubo, aquí la extrema izquierda, con todos los errores, y muchos conceptualmente, programáticamente, etcétera, herederos del estalinismo también, tuvo mucha fuerza, hubo mucha oposición. Y esa oposición se volvió a manifestar de forma mucho más grande años después, en los años 80, en las reconversiones industriales. Porque las reconversiones industriales terminaron de liquidar, no solamente las fábricas, no solamente las minas, terminaron de liquidar todo ese factor. Por ejemplo, yo recuerdo en las huelgas del 90 con los mineros, ir a una asamblea Asturias, empezamos a organizar
los pozos a compañeros mineros y llegar a una asamblea gigante. Claro, yo de Asturias conocía, las huelgas me las conocía, pero los sitios me costaban más. Y una asamblea multitudinaria, el tipo de comisiones obreras interviene contra, nosotros llamamos del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, diciendo, este panfleto que tenéis por aquí, bueno, ya sabéis los panfletos que hacía, y dijo un nombre. Y yo me quedé perplejo porque no sabía de quién hablaba. Y se levantó un compañero de la LCR y le dijo, ¿cómo lo dije? Es inmoral o es infame lo que has dicho, porque aquí no hay ningún compañero del PST para defenderse. Yo estaba arriba en el gallinero. Y entonces yo bajé corriendo a preguntarle al tipo, ¿pero qué nos ha llamado? Bueno, él nos acusaba de ser los panfletos que hacía la policía. Nos acusó de que los panfletos del PST eran de esos que distribuía la policía para hacer... Eso es como se la gastaba esta gente. Entonces, hay un montón de factores que pueden explicar, y que yo creo que explican por qué esa enorme debilidad. Y tiene mucho que ver con una cosa que decía Hermino José. Por ejemplo, el PICI, el Partido Comunista Italiano, aquí era una referencia enorme. El Partido Comunista Italiano era el partido de la resistencia a Mussolini, el que era el gran partido de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, del ¿cómo se llamaba? El compromiso histórico y todo eso. Y una de las cosas que vendían es, tenemos que hacer como los italianos. Aquí hay que conseguir consolidar la democracia, fortalecer un partido con diputados, con estructura, con tal, para después dar esa concepción del etapismo, ¿no? Primero se hace un cambio democrático, nos hacemos fuertes y luego ya, pues como fue la guerra, ¿no? Primero ganamos la guerra, luego ya hablaremos de la revolución, aquí primero conseguimos las libertades, luego ya hablaremos de la revolución y joder, cuando llega la segunda parte no llegan nunca. Y lo que se demuestra es lo que decía Salva, el problema es que no hay primera parte sin la segunda. Cuando se hace esa disociación de tareas, al final tienes que renunciar a la ruptura democrática porque es una quimera, acabas teniendo lo que hoy tenemos, a los mismos jueces, a los mismos torturadores que se mueren tranquilamente y con medallas, a los mismos militares, todo eso, y o sea, una democracia coronada, ¿no? Entonces, eso era un poco lo que... Y lo último, lo del movimiento estudiantil, bueno, es que eso da para mucho, es decir, el movimiento estudiantil aquí se desarrolló mucho y por tramos. Por ejemplo, en los años 60, en un sentido, disputaba la vanguardia en muchos aspectos con la propia Casa Obrera en los años 60. Tenía que ver con el fenómeno del 68. Empezaron a aparecer primero organizaciones muy vinculadas a los partidos, luego eran organizaciones más unitarias, las coordinadoras, por ejemplo, más que los sindicatos, ¿no? Es verdad que toda la extrema izquierda fue ganando mucho más peso que el Partido Comunista en las universidades y en los institutos. O sea, entonces, pero básicamente, cuando nos referíamos en estos días en las charlas al tema este de la Alianza Obrera Estudiantil, yo creo que hay un punto que sí fue cualitativo, que fue el año 79. Las huelgas de los estudiantes, tanto de enseñanza media como de universidad, y las coordinadoras que corrían totalmente por fuera de esta gente, eran marginales, digamos así, el PSOE por supuesto y el PC igual, y esa confluencia con el movimiento obrero que fue lo que determinó la brutalidad policíaca de la extrema derecha y el asesinato de Yolanda. Pero bueno, la otra parte se la dejo a Salva. Bueno, varias cosas. Por eso también de cómo se imponían los dirigentes del PC, yo en la tesis que hice sobre el movimiento obrero y la extrema izquierda en Zaragoza había un modus operandi que luego lo encontré también en otras huelgas, sobre todo de la construcción, del metal, las huelgas grandes, las huelgas que eran por convenios provinciales y que afectaban realmente a toda la ciudad, ¿no? O que eran un hecho social que conmocionaba toda la vida de la ciudad. Ahí había un modus operandi que tiene que ver con un proceso que es el de la institucionalización del movimiento obrero. Es decir, el movimiento obrero antifranquista tiene una vía que
que obviamente bajo el franquismo pasa por la ilegalidad absoluta, ¿no? Aunque también utilizan cauces legales, el copo a las comisiones obreras y demás, sobre todo en los años 70. Y las huelgas del 76 y 77, sobre todo hasta mediados del 77, tienen mucho de autoorganización, es decir, de asambleas que eligen delegados, que esos delegados muchas veces son revocables, que se coordinan, eso pasa en Vitoria, eso pasa en la construcción, pasa mucho, porque aparte la propia estructura del sector obligaba que eran asambleas a veces por tajo, o por tajos grandes que después se coordinaban y demás. Y en estas huelgas, que muchas de ellas terminaron siendo huelgas muy radicales, cuando el PC las tiene que levantar, a mí me chocaba que utilizaba digamos, el aparato institucional que había conquistado en las elecciones sindicales del año 75. En el noviembre del 75, en el otoño del 75 hay elecciones sindicales y el PC realmente copa el vertical en muchos sitios, en muchas ramas, en muchas comarcas, en el Baix Llobregat, en Barcelona. O sea, hay muchos sitios donde el vertical pasa a estar, los organismos de decisión pasan a estar en manos de militantes comunistas. Y en muchas de estas huelgas son estos sistemas de representación los que se utilizan, por ejemplo, para llegar a preacuerdos, ¿no? Que luego debían ser refrendados en asamblea, pero que cuando se tiene que producir esa asamblea nunca se llega a producir porque hay una intervención de la policía que impide que la asamblea se realice ni ese día, ni el siguiente, ni al otro. Con lo cual hay una confluencia, que yo no digo que estuviera hablada, pero al final hay una confluencia de políticas, ¿no? De cómo por arriba se intentaba burocratear, es decir, que muchas veces no era solamente convenciendo, sino que también era imponiendo por métodos burocráticos, o por ejemplo cuando estamos hablando del problema de la extensión territorial o las tendencias a la huelga general, cuando se produce lo de Vitoria, huelga general en Vitoria y después en todo Euskadi y Navarra, bueno, la posición del Partido Comunista de extender esa huelga a otras provincias y demás es una cuestión política. Si lo hacían, seguramente hubiera tenido mucho éxito; si no lo hacían, eran un verdadero bloqueo porque tenían ese peso tan importante, hegemónico, mayoritario en el movimiento obrero. Luego, por lo que planteaba José de la relación del proyecto del Partido Comunista Español con el italiano y francés, el eurocomunismo como finalización de ese proceso de integración o culminación de ese proceso de integración del PCI y del PC francés en el Estado capitalista, la relación yo creo que es muy... O sea, que va mucho más allá del 76, o sea, el eurocomunismo es, digamos, como la guinda, ¿no? Pero el marco referencial, incluso cuando ellos ya plantean la idea de la reconciliación nacional, el marco referencial es el modelo de los estalinismos occidentales, francés e italiano, sobre todo, que después de la Segunda Guerra Mundial habían jugado un papel clave en desactivar la posibilidad de que se abrieran procesos revolucionarios en Francia y en Italia. Y eso había sido el precio a pagar para poder ser integrados con mejor o peor suerte, porque algunos también luego los trataron muy mal, los echaron del gobierno y tal, pero su idea era integrarse como la pata izquierda y como el principal partido obrero de las nuevas repúblicas capitalistas refundadas después de la Segunda Guerra Mundial y después de la ocupación nazi. Y lo consiguen los dos con más o menos éxito. El Partido Comunista francés lo consigue, el Partido Comunista italiano lo consigue incluso con algo más de éxito o con algunos años dorados más que el francés, porque el francés fue perdiendo gente en cada capitulación que iba haciendo en Argelia, el 68 y demás, ¿no? El italiano también le acabará pasando. Pero son dos modelos de éxito de cómo ser la pata izquierda del régimen. El eurocomunismo al final venía a darle un nuevo nombre y una nueva vuelta teórica, si se quiere, pero para llegar al mismo sitio, que era la vieja tesis reformista de avanzar al socialismo pacíficamente, poco a poco, a través de reformas, y de ahí llegaremos a una futura transformación. Ni siquiera que hubiera dos etapas, sino que la etapa ya era la democrática y lo otro era simplemente una evolución pacífica hacia el socialismo, no se sabía por cuánto tiempo, ¿no? Eso sobre luego sobre el tema de qué se podría haber hecho o por qué decimos que era posible, o por qué la tesis que creo que defendemos es que sí era posible una revolución ibérica, y que faltó también. O sea, había una potencialidad de posibilidad y también hubo un elemento fáctico, que es que no triunfó la revolución ibérica, ni en Portugal, ni todavía menos en el Estado español. Bueno, ¿qué elementos potenciales había desde nuestro punto de vista para decir que sí era posible? En el caso de Portugal es claro, es decir, hay una disputa, hay una aparición de organismos de poder obrero que genera una situación de doble poder, es decir, con gobiernos que
gobiernan, pero les cuesta gobernar, incluso con decisiones que los gobiernos tienen que acabar adoptando, que son legalizaciones o aceptaciones de lo que se está imponiendo por abajo. Por ejemplo, el proceso de depuraciones, hay una parte del proceso de depuraciones que se impone, digamos, a las bravas en la empresa, y luego es el propio gobierno, ¿no?, el que asume esa tarea de las depuraciones y es el que se va cargando a algunos restos del aparato del Estado, en el Estado o en las empresas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? O medidas, digamos, que son punitivas incluso contra la propiedad, expropiaciones y demás, que se imponen desde abajo y el gobierno las termina legalizando de alguna manera. Hay una conciencia que iba mucho más allá de la transformación del régimen político, es decir, había una conciencia, digamos, de buscar una transformación socialista de la sociedad, incluso se hablaba en esos términos. El socialismo no era un término tabú ni de pequeñas minorías en Portugal, sino que era una cuestión bastante de masas, e incluso en el caso de Portugal había todavía más posibilidad porque había una crisis del Estado y había un ejército que estaba dividido, con sectores de los soldados, sobre todo incluso de la baja oficialidad, que se estaban izquierdizando, incluso sectores de los soldados que en la etapa final de la revolución, antes del golpe de noviembre, se organizan con la intención de barrer a las fuerzas armadas burguesas, al Estado burgués, etcétera, etcétera, ¿no? Crean incluso comités de soldados con ese programa. Ahora, en Portugal, y puede sonar a dicho en otras charlas, ¿no?, pero en Portugal faltó un elemento clave, que es que no hubo una alternativa política, un partido político con una influencia suficiente de masas que planteara una alternativa a la del Partido Comunista. Hubo corrientes de la extrema izquierda que tuvieron mucho peso en Portugal y que incluso dirigieron sectores y huelgas obreras, y es verdad que las principales corrientes de la extrema izquierda de aquellos años eran fundamentalmente corrientes que venían de distintas variantes o tendencias dentro del maoísmo, y que, por ejemplo, en el caso español y a la hora de ver la ruptura democrática, compartían ejes estratégicos claves con la ruptura democrática y con el PC, o sea, esa visión etapista, eran, si se quiere, más radicales, más se creían hasta el final el programa de la ruptura democrática, de que había que mantener el pulso en la calle y desarrollar la movilización social, pero no era con la estrategia de esto constituirlo en un contrapoder de la clase trabajadora capaz de imponerse a la dictadura decrépita, sino que era un elemento de fuerza para una cierta negociación, pero que en última instancia la estrategia seguía siendo un acuerdo con sectores de la burguesía democrática o de la burguesía no monopolista, como decían de los sectores no tan altos de la burguesía, para imponer un régimen democrático. Y la etapa era claramente una etapa democrática. Eso hace que ni siquiera estas alternativas, que podían ser más radicales, ¿no?, que podían estar más a full con la ruptura democrática en el caso del Estado español o en el caso de Portugal, constituyeran una alternativa estratégica y pelearan porque ese poder obrero pudiera realmente imponerse. En un sentido, Portugal no es distinto. Es distinto porque, si se quiere, el final de la revolución no es tan sangriento, ¿no?, y la contrarrevolución no adopta una forma fascista, sino que adopta una forma de régimen democrático, ¿no?, en el caso de Portugal o del Estado español, pero es similar a la gran revolución española del año 36, es decir, incluso es mucho mayor la revolución española del año 36, el doble poder, es un doble poder que no sé, gestiona prácticamente la totalidad de la economía de zonas enteras de la retaguardia republicana, tiene su propio ejército, tiene su propia fuerza armada, que son las milicias, o sea, es un doble poder inmenso, pero es un doble poder que, desgraciadamente, por la propia política de los dirigentes de las corrientes que más lo estaban protagonizando, que son los anarquistas, que se integrarán en los gobiernos de Frente Popular durante la guerra y que nunca desarrollarán esos organismos para que actuaran realmente a una alternativa de poder al Estado republicano, es un poder que al final se acabará diluyendo, no tanto, sino en el caso de la Revolución Española tendrá que ser aniquilado a sangre y fuego, ¿no? En el caso de Portugal es menos sangriento el golpe, hay un golpe también que impone una vuelta a la normalidad capitalista y tal. Y en el caso del Estado español no llegamos a ver en acción una revolución como la portuguesa, pero había muchos elementos que se podían haber desarrollado. La cuestión de la autoorganización, de las coordinadoras y demás, no fue una política, por supuesto, del Partido Comunista, y otros grupos de la oposición antifranquista, más de la extrema izquierda, yo creo que, como planteo en el artículo, se mantenían en unas coincidencias estratégicas que impedía también que pudieran tomar esta tarea hasta el final. La idea de constituir esos organismos de doble poder en un poder alternativo, luchar por un programa transicional al socialismo, iba en contra de la visión etapista que incluso es del maoísmo, pero incluso en el artículo lo planteo, que lo había investigado también un compañero nuestro que se llama Iván, ha investigado también de la transición y de la revolución de los claveles.
dentro incluso de nuestra propia corriente, del trotskismo, ¿no? Hay sectores como la LCR que en el Congreso del año 76, en el verano, asumen una suerte de revolución por etapas o de revolución, aunque serán los más defensores, obviamente, de la autoorganización, de la coordinación obrera, etcétera, etcétera, pero esa perspectiva de la revolución social realmente no encarnó en una inteligencia colectiva, en un partido que fuera capaz de pelearlo. De la misma manera que el PC tenía sus cuadros, que eran obviamente muchos más, para mandarlos a parar huelgas, bueno, esa falta de una dirección alternativa que tuviera sus cuadros, que lo que peleara justamente fuera en un sentido opuesto, una combinación de falta y de debilidad, es decir, de aquellos que sí que planteaban, aunque fuera parcialmente, algunos de estos elementos y que no tenían la fuerza suficiente como para poder imponerlos. Ahora, ¿por qué para mí es importante tratar de pensar o de imaginar esos futuros pasados que no van a ser, ¿no? Porque no los vamos a ver. Yo creo que también es para intentar extraer ese tipo de lecciones, ¿no? O sea, las revoluciones del siglo XXI, seguramente las tendencias a la autoorganización y demás se producirán o no, o será parte de una enorme pelea que esas tendencias se desaten, ¿no? Y no solamente que se desaten y que aparezcan, sino que se desarrollen, que se coordinen, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de qué programa levantamos ante situaciones donde lo que prima son demandas democráticas o contra el régimen y demás, y cómo se puede ligar esas demandas democráticas a demandas que apunten hacia un cuestionamiento del capitalismo y hacia una transformación socialista de la sociedad, para mí sigue estando plenamente planteada. Muchos de los movimientos, revueltas que hemos visto en el último tiempo, el peso de las demandas democráticas es central, es tan central como en los 70. Bueno, ver de qué manera se puede articular un programa que haga avanzar, digamos, la conciencia, cuestionar más allá del régimen político y que cuestione el sistema capitalista y busque una salida socialista, creo que eso es la clave, y que la tarea sigue siendo hoy en día construir esa inteligencia colectiva, que es construir un partido revolucionario que intente condensar esas lecciones históricas. Yo explicaba en las charlas de Barcelona el otro día que las experiencias históricas que nos dejan lecciones para no partir de cero, en el caso de la clase trabajadora, tiene que constituirse en organizaciones revolucionarias, es decir, si no desaparecen. La burguesía tiene el Estado, la burguesía tiene la universidad, la burguesía tiene la academia, los medios de comunicación. La burguesía no hace nada hoy sin tomar en cuenta los siglos y las décadas de experiencia previas de ella como clase dominante. Lo tiene muy claro, lo tiene muy estudiado. También se equivoca, no siempre acierta, pero lo tiene muy claro. Bueno, nosotros como clase trabajadora, que esas lecciones puedan servirnos para no partir de cero y para poder afrontar las revoluciones del siglo XXI sobre las lecciones de nuestras victorias y derrotas del siglo XX, tiene que cristalizarse de alguna manera en organizaciones. Y luego, por último, lo que planteaba Diego de los homenajes que han habido, yo acuerdo totalmente, ha habido muy poco, a mí también me ha sorprendido, y es cierto que incluso los sectores que tienen una visión más de izquierda y más crítica con el Partido Comunista y que le plantean críticas, como puede ser, por ejemplo, aquí la OJS, que ha hecho también una campaña, hizo un acto y demás, a mí me sorprende ese discurso, incluso lo discutía con algunos de ellos en estos días, que es un discurso como que no había otra salida posible, o sea, o más bien abonan esa tesis de la correlación de debilidades, es decir, se intentó ir por una ruptura pero no se consiguió, ¿no? Y no se consiguió porque no fue lo suficientemente fuerte. Bueno, el elemento del rol de las direcciones en esa construcción de la correlación de fuerzas o de debilidades fue central en los 70 y seguirá siendo central en los 20, 30, 40 que nos quedan por delante, que espero que vuelva a haber revoluciones y en este caso realmente podamos triunfar. Ya está. Sí, bueno, yo solo quería hacer una cosa porque creo que Santiago, vamos a hacer las cosas bien. Él lo ha explicado muy bien y seguro que lo puede. Yo solo quería intervenir reiterando una cosa. Miren, una de las cosas que aprendimos en la vida, nosotros ahora los más veteranos del partido de Corrientes siempre lo comentábamos entonces, ¿no? Nosotros decíamos, joder, si tuviéramos en el partido un compañero, una compañera ya mayor que tuviera, por ejemplo, 40 años, sería la hostia, ¿no? Bueno, no es fácil que en un partido revolucionario uno pueda tener las opciones en la vida de juntar
a camaradas de tradición, de lucha, con la gente más joven, que al final es la que está llamada a dirigir las cosas, ¿no? Yo por eso les quería dar las gracias por todo lo que han hecho con esta campaña y por lo de Yolanda. Y entonces, más que marear, juntando los papeles para preparar esto, yo que tengo mucha facilidad para perderlos, encontré un papel que era el saludo que hice el 1 de mayo de este año. Cuando terminó la manifestación hicimos una comida de confraternización aquí en el barrio, en el centro social de Entrevías. Irene estaba por allí, ¿se acuerda? Y entonces a mí me tocó saludar en nombre de Corriente Roja, saludar a las compañeras y compañeros del sindicato, de COBA que estaban allí, de la CRT, de Corriente, etc. Entonces, si me perdonáis, voy a recordar algunas de esas cosas que decían así. Hoy, cuando resuenan en el mundo los tambores de guerras militares y arancelarias y los gobiernos decretan el rearme, cuando prosiguen esos pasos agigantados con la destrucción de la naturaleza, cuando la extrema derecha avanza en medio de la enorme desigualdad social, hay que volver a recuperar la razón de ser del 1 de mayo, se decía, la clase obrera, su lucha contra las consecuencias de este sistema capitalista y contra el sistema capitalista mismo. Para esa tarea necesitamos sin duda todas las luchas y las formas de autoorganización que de esas luchas se derivan. Sean sindicatos obreros combativos o los que surgen o puedan surgir en el movimiento de la educación, la sanidad, la vivienda, contra todas las opresiones, las luchas medioambientales. Pero vinculados a esas luchas y al empeño por unirlas, hay una herramienta que construir y que no nace espontáneamente de ellas. Es una organización revolucionaria, de la izquierda anticapitalista y socialista, internacionalista, que levante una alternativa a este callejón sin salida en el que nos han metido, que levante un programa propio de la clase obrera, para que las crisis las paguen los capitalistas y para poder reorganizar la sociedad sobre nuevas bases. En esa tarea estamos, y no me refiero solo a los compañeros y compañeras de Corriente Roja, me refiero también a las compañeras y compañeros de la CRT. La tarea no es sencilla ni se resuelve con simples deseos o alegatos de unidad. Hay que trabajar con esa voluntad e intentarlo. Espero y deseo que uniendo la tenacidad de la gente más veterana, la energía y el empuje de la más joven y vuestro apoyo podamos avanzar en construir juntos esa herramienta. Han pasado 7 meses, ¿no? Y más o menos. Y acabamos organizando juntos y juntas las brigadas de estudiantes y obreros a la Dana, a ayudar en Valencia. Hemos hecho juntos la batalla de Palestina, las luchas como las compañeras de intervención social. Me acuerdo, no sé, he visto por ahí a Vivi, no me acuerdo ahora, las de la FP, que con ellas tuvimos. Y yo les puedo asegurar que en nombre, por lo menos de una parte de Corriente Roja, y una parte importante, nosotros seguimos en este empeño de que podamos construir juntos ese partido.